Hola, bienvenidos a Medellín Educación. Este es nuestro primer capítulo, nuestra prueba piloto. Yo soy Ale y me encuentro con el profe Juan, líder de este proyecto, y hoy vamos a hablar un poco sobre el modelo de educación tradicional. ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Y cómo este modelo se está convirtiendo en un inconveniente para los estudiantes y sus maestros? Así que comencemos. Hablamos de el modelo tradicional como el modelo educativo que ha regido las últimas décadas o tal vez siglos, puede decirse incluso, en la educación y que es muy particular desde el proceso de industrialización y de los países industrializados y que obviamente se convirtió en algo hegemónico con la globalización, ¿sí? Y los rasgos de ese modelo pues perviven, sobre todo por ejemplo en los países subdesarrollados está muy latente, en los países desarrollados sí tiene muchas más transformaciones y también varía mucho obviamente con las clases sociales. Obviamente el colegio público, las transformaciones de este modelo han sido muy lentas, mientras que en el modelo educativo de los colegios privados pues ha tenido más transformaciones. Raise your hand if you know what the Holocaust is. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Sin embargo, todavía es reconocible, todavía se le percibe, se le puede identificar y sus rasgos pues moldean mucho cómo es la educación hoy en día. Muy bien, ahora hablemos un poco de cómo surgió este modelo que conocemos hoy en día como el modelo educativo tradicional y con el cual nos han estado educando durante tantos años. Grecia, siglo III antes de Cristo. No, mentiras. No, podríamos, eso tiene que ver mucho, la verdad sí hay que hablar un poquito de historia, ¿sí? Un poquitico, porque tiene que ver mucho con el periodo de la Ilustración. Sí, porque ahí empiezan a surgir algunos de los rasgos que todavía están vigentes hoy en día. Y es que en la Ilustración, la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento, lo que la humanidad consideraba como el saber, se fue fragmentando en ramas específicas de saberes, de conocimientos y se fue especializando en cierto tipo de saberes. Obviamente eso sí tiene que ver mucho con la historia de la filosofía, cómo a partir pues, del Renacimiento y de la Ilustración empieza eso a fragmentarse en lo que se llamaría la física, la biología, la psicología, etcétera, etcétera. Porque eso sí hay que mencionarlo, porque eso sí tiene una influencia directa en eso. Y es que en la educación entonces también empieza a ser un espejo de eso que pasa en la epistemología. Y es que si empiezan a aparecer diferentes ramas del conocimiento, entonces en la educación a los niños, cuando se les está como aculturando y preparando, también hay que enseñarles ese conocimiento con esa fragmentación, aunque eso se remontará y tiene mucho que ver con el sentido común. Una cosa es saber de música, otra cosa es saber de gramática, otra cosa es saber de matemática y quizás se pueda remontar también a la escolástica y otras cosas, pero para no regarnos tanto, se vuelve muy intenso con la ilustración. El conocimiento se vuelve a ser cada vez más específico y el que estudia la vida es biólogo y el que estudia las leyes del movimiento, la materia va a ser físico y así. Y eso se empieza a ver reflejado en la educación. Pero eso se ve intensificado también a partir de la pregunta, ¿qué es lo que necesita saber un ciudadano? ¿Sí? Porque esto también, cuando hablamos de ilustración o de la revolución científica y del siglo XVII y XVIII y de esas cosas, también tenemos que pensar en la revolución francesa. El proyecto de la revolución francesa fue educar a la gente porque la tesis es que el conocimiento nos iba a hacer libres y nos iba a hacer ciudadanos conscientes de nuestros derechos, etcétera. Ahí sería muy chévere regarnos porque es un problema muy complejo. Vamos a simplificarlo mucho, eh, pero se puede discutir todavía más. Pero los revolucionarios en la época de la Revolución Francesa, pues empiezan a hacerse esa pregunta de qué es lo que necesita un ciudadano saber.
porque para poder ser ciudadano hay que saber cosas. Se crea la enciclopedia y la enciclopedia, que tiene mucho que ver con el advenimiento de la imprenta y estas cosas, empieza también a clasificar el conocimiento. ¿Cómo metemos el conocimiento de un libro? Deben ser varios tomos, un tomo de esto, un tomo de aquello y en orden alfabético. Ese pensamiento analítico que consiste en fragmentar las cosas es muy propio de la revolución científica. Eso empieza a aparecer y también empieza a reflejarse en los colegios y academias. La pregunta es, ¿cuáles son los saberes básicos? Y se van creando las materias, y empiezan las materias. Ahí la gente debería saber algo de matemáticas, debería saber algo de lenguaje, debería saber algo de historia, debería saber algo de gramática o algo de música, la. Finalmente, otro factor que empieza a influir allí va a ser la llegada de la industrialización. La industrialización empieza pues a cambiar el entorno cultural y económico de los países que, pues, industrializados, y ahí surge otra necesidad, el obrero. El obrero es la industrialización, necesita empleados, necesita obreros. Y ese obrero, ¿cómo debe ser? Entonces aparece la formación técnica, donde eso también va a tener una injerencia muy directa en el modelado de los currículos. Acordémonos que un currículo es el que responde a esta pregunta: ¿qué es lo que necesita saber un niño y todo ciudadano debería saber? Entonces, pues un niño futuro ciudadano debe saber unos conocimientos básicos sobre derechos, sobre historia, pero un obrero debe saber unos conocimientos básicos sobre matemáticas o, sí, sobre unas, como digámosle, ciencias básicas y así por el estilo. Y también aparece la educación física. Pero es que también deben estar formados físicamente, o sea, deben ser obreros productivos, saludables, etcétera, etcétera. Y cuando tú dices físicamente, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa eso de que deben estar formados físicamente? A su cuerpo, Ya. porque se educa la mente, pero el cuerpo también hay que educarlo. Y ahí nos va a aparecer, uy, aquí es donde la cosa se pone buena, porque esto sí lo explicó Foucault. Esto sí lo explicó Foucault en Vigilar y Castigar. Y es que aparece una maquinaria de condicionamiento social, y esa maquinaria él la define bajo el concepto del panóptico, y es que al ciudadano, y también un poquito en el origen de la locura y todas estas cosas, al ciudadano hay que moldearlo, hay que controlarlo y hay que convertirlo como una masilla en lo que queremos que sea. Y ese sistema y esa estructura tiene una presencia, o sea, física real, estructural, en la forma de los edificios, la forma de los patios, las ventanas donde están ubicadas, etcétera. Y este sistema infraestructural y unas jerarquías de poder allí, unas jerarquías bien rígidas de el jefe, el patrón, el obrero, el peón, todas estas cosas, todas estructuras que empiezan a reproducirse por todo lado. Foucault nos dice, esto es una cosa que está en los cuarteles, es una cosa que viene de los monasterios, es una cosa que está en los hospitales psiquiátricos y en los hospitales generales, y es una cosa que va a estar en los colegios. Es muy industrializado todo. Muy industrializado, porque la fábrica también es así. La fábrica también es así. Y es un control físico, él lo llama la biopolítica, porque es un control de tu cuerpo, de por dónde caminas, de qué ropa usas, a qué hora te levantas, qué comes, etc. Y como somos un ganado allí, unas reses allí, que debemos producir leche al máximo, la parte física tiene mucho que ver con eso, la salud. Sí, son personas que ojalá no se nos enfermen, que vivan mucho tiempo y que tengan una capacidad física de durar la mayor cantidad de horas posible en un estado de productividad. Entonces aparece ese panóptico que es la arquitectura, lo que te digo, del colegio, del monasterio, del cuartel, etcétera. Edificios cuadrados con patios ahí centrales, y lo mismo la fábrica. La oficina del jefe está por allá arriba y desde allá se ve todo.
¿sí? Se ve lo que hace Pedro Pérez en su puesto y así son los cuarteles, y así son los monasterios, y así son los hospitales, y te controlan las cosas pequeñitas. Cosas pequeñitas, esto es muy interesante, el concepto de las cosas pequeñas. Es un concepto muy también de la iglesia, ¿sí? Es un concepto muy monacal, es un concepto de el diablo está en los detalles. I would say the devil is in the details. ¿Sí? Y cómo tiendes la cama, dónde está ubicado el nochero, a qué hora te levantas, la camisa la tienes por dentro, cómo estás peinado, que a uno esas cosas le parecen muy insignificantes. Hoy en día uno diría, pero ¿qué tiene que ver mi peinado o mi forma de vestir con la persona que soy y lo que produzco? Pero para el poder, para el biopoder, esas son cosas muy importantes. Yo no sé si tú has visto esos alguna vez en una finca, en una alquería, que son las fincas de las vacas, de las productoras lecheras, para las tradicionales. Pues las vacas andan en un potrero, pero cuando ellas las pastorean para ordeñarlas, las meten en unos corrales que a mí de niño me encantaban porque tenían una forma como de laberinto. Y son unos corrales que tienen, porque eso es para obligar a la vaca a que anden una detrás de la otra. Sí. Uno a una vaca no le puede decir formen en fila, sí. hagan fila, sino que la estructura física del corral Las forma. las forma, las ubica, como en el video de esta canción de Queen. Ay. Pero el video es eso, muestra a los obreros que van en filita y tal. El diseño de pasillos, esta geometría rectangular de las cosas, de andar por rectángulos, de pasillos rectangulares, ventanas rectangulares, tableros, cuadrado. cuadernos, pupitres, pantallas, todo eso está estructurado para una forma de ejercer el poder sobre los demás de manera biológica, de influir sobre su psique. Entonces, cuando hablamos del modelo tradicional, es algo que influido por la industrialización, influido por la ilustración, por la Revolución Francesa también, por unas cosas prusianas que encontró por allá Napoleón cuando estuvo en esos territorios, toda esta cosa es convertir, y aquí ya como que puedes cerrar este punto, al colegio en una fábrica de algo. ¿Y una fábrica de qué? Pues eso va a variar de generación en generación según como la sociedad vaya cambiando. Pero debe operar como una fábrica. Es decir, vos entras niño en una línea de producción y te van pasando como en una línea de producción, como en un carro. Para crear un carro Ford se inventó pero aplicó la línea de producción a eso y es, aquí apretamos un tornillo y el de allá sigue y este pone un vidrio y el de allá sigue y este pone una tuerca y al final de la línea sale un carro. Así debe ser el colegio, como una fábrica. Y este entra en kinder y estos son los que están en kinder y a estos les enseñamos esto y luego pasan a primero y les metemos esto, pasan a tercero y se supone que al final cuando se gradúan sale algo. Lo que sale algo para los ilustrados es un ciudadano que piensa por sí mismo y conoce sus derechos y los hace valer, Para los industriales es un peón, un obrero con unas capacidades técnicas y físicas de ir a emplearse en una fábrica. Para el poder debe ser alguien dócil, debe ser alguien manipulable, debe ser alguien sobre el cual podamos ejercer control de su cuerpo y de su conducta. Y así, para el hospital y para el psiquiátrico debe ser alguien cuerdo, alguien normal. Esa palabra normal es el que cumple la norma, el que se las normas ajusta, de la sociedad. el que se ajusta a esas normas. Y así, o sea, depende de a quién le preguntes, al final de la fábrica, del colegio, debe salir cierto tipo de persona. Todo eso es el modelo tradicional y tiene muchos elementos.